Bien, entonces vamos a estudiar ahora lo que tiene que ver con la formación de ángulos que se presenta cuando yo tengo dos rectas, ¿ya? Dos rectas que van a ser paralelas y que además se van a cruzar por una tercera línea recta que la vamos a llamar secante porque no forma un ángulo de 90. Primero vamos a tener dos rectas paralelas, dos rectas que no se van a tocar jamás, ¿ya? Vamos a ponerle L1 y L2 de línea y una tercera recta L3 que va a tocar a las dos en un punto distinto, siendo secante, o sea, que no forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ver esta forma? Porque esta forma nos sirve mucho, cuando tengamos dos rectas paralelas, para poder visualizar algunos ángulos que se forman. Piensen que estamos trabajando en el ejemplo de la calle, ¿ya? Tenemos dos calles acá y hay una que pasa cruzando las dos. Entonces acá se producen algunas cosas bastante interesantes con ángulos y esos ángulos van a tener un respectivo nombre. Por ejemplo, hay una primera cosa que se dice siempre y que cada vez que yo tenga un ángulo acá, tengo ese ángulo como tiene su vértice, ¿ya? Y del vértice, después del vértice acá, tengo ese ángulo en azul, ¿cierto? Este ángulo, siempre que yo tenga una figura así, una especie de cruz o X, el ángulo que yo tenga acá siempre se va a repetir al otro lado del vértice inmediatamente, o sea, aquí. Es como que ese punto, el vértice, se transforma en una especie de espejo y el ángulo se refleja inmediatamente del otro lado. Entonces siempre que yo tenga situaciones así, siempre que yo tenga dos líneas, como las líneas secantes por ejemplo, acá se forma un ángulo y acá se forma el mismo, se repite, mientras que acá se forma otro angulito y el de acá es exactamente igual al de arriba, ¿ya? Se oponen por el vértice y esos ángulos reciben justamente ese nombre, ángulos opuestos por el vértice. Entonces les vamos a colocar un número acá mejor para no confundirnos y empezar a darles sus nombres. O sea, el ángulo número 1, 2, 3, tengo 4 ángulos, acá tengo 4 más. Vamos a decir que el ángulo 1 con el ángulo 4, esa es la forma de ángulo, la denotación de ángulo. El ángulo 1 va a ser igual al ángulo número 4, el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 3, el ángulo acá 5 va a ser igual al ángulo 8, el ángulo 6 es igual al ángulo 7. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el fundamento que usamos? Decimos que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Entonces el 1, el 4, el 1 con el 4 son iguales, el 2 con el 3, el 5 con el 6 y el 6 con el 7, perdón, el 5 con el 8 y el 6 con el 7. Además de eso, los opuestos por el vértice, como estas líneas rectas son paralelas, se dice lo siguiente. En el fondo, como estas líneas son paralelas, uno tiende a veces a pensar que podría ser casi la misma línea, o sea, son muy parecidas. Entonces lo que yo puedo hacer acá sería como tomar este segmento, toda esta figura acá de alguna manera, y como son paralelas, yo la puedo reemplazar inmediatamente encima de esa. Entonces, si yo la reemplazo encima, va a pasar lo siguiente. Va a pasar que este ángulo, el 1, si yo lo tomo y lo coloco acá, va a quedar justo encima del 5 y da la coincidencia que miden exactamente lo mismo, ¿ya? Y así mismo va a pasar con todos. El ángulo 1 con el ángulo 5, porque lo coloco acá encima. El ángulo 2 con el ángulo 6 va a pasar lo mismo. Van a ser también iguales. El ángulo 3 con el ángulo 7 y el ángulo 4 con el ángulo número 8. Acá con ese. Que yo como que tomo cada uno de estos ángulos y lo coloco acá. Y son exactamente iguales por el hecho, solo por el hecho de que las líneas sean paralelas.
Si las líneas no fuesen paralelas, evidentemente los ángulos no son iguales. En este caso, ese tipo de desigualdad que yo coloqué en ese tipo de ángulos se habla de ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Se corresponden porque están en el mismo lado. ¿Ya? Ángulos correspondientes. Se corresponden, están en el mismo lado. ¿Ya? Luego de eso, tenemos los ángulos alternos externos y los alternos internos, que son los últimos ángulos que tenemos que ver. Para que no se confundan con el nombre y traten de asimilarlo, se llaman alternos internos. ¿A qué se refiere? Alternos significa que están en lados opuestos y internos significa que están entre medio de esas dos rectas, entre medio de estas dos. Vamos a borrar acá esa línea roja. Ahí. Alternos, que están en lados distintos, por ejemplo, acá está la izquierda y la derecha, o sea, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y internos quiere decir que están acá, entre estas dos rectas, o sea, aquí adentro. ¿Cuáles van a ser esos ángulos? El ángulo 3 va a ser igual con el ángulo 6. Y el ángulo 4 va a ser igual con el ángulo 5. ¿Ya? Igual con el ángulo 5. ¿Por qué razón? Porque delante dijimos que el 1 era igual que el 5 porque son correspondientes. Pero el 1 es igual al 4 porque son opuestos por el vértice. Pero como el 1 también es igual al 5, entonces el 5 tiene que ser igual al 4. No hay otra posibilidad. ¿Ya? Entonces eso se llaman alternos internos, que están dentro. Y tenemos los alternos externos también. ¿Ya? Los alternos externos, que dicen que también están en lados opuestos, pero están afuera, o sea, fuera de esta línea, o sea, acá, arribita. Y eso van a ser el ángulo 1 con el ángulo 8. ¿Por qué razón? Como el 1 es igual al 4 y el 4 es igual al 8 porque son correspondientes, entonces el 1 es igual al 8. Y el 2 va a ser igual con el 7, porque el 2 es igual al 3 y el 3 es igual al 7. Listo. Y esos son los tipos de ángulos que se forman por la intersección de dos rectas paralelas y una secante. ¿Ya? Entonces con eso vamos a trabajar, muchachos. Con eso vamos a trabajar. Ahora, otras cosas elementales y muy importantes para poder resolver los ejercicios tienen que ver con esto. Acá. Si yo tengo esta figura acá, ustedes tienen que recordar lo siguiente. Voy a borrar y voy a dibujar de nuevo mejor. Tienen que recordar algunos ángulos particulares. Si yo tengo acá, que estas líneas son paralelas. El símbolo de paralelo sí, es así, esas dos líneas. Eso significa que sean paralelas. El símbolo para las perpendiculares es ese. Perpendiculares. Para las secantes no hay ningún signo, ya no hay ninguna denotación. Les decía que si tenía el ángulo acá 1 y el ángulo 2, entre ellos siempre, y esto no se olviden jamás, ellos dos van a formar un ángulo así, como un transportador. Y este ángulo mide 180 grados, siempre, 180 grados. De hecho, si yo dibujara un círculo completo acá, tomando los cuatro, la suma de los cuatro ángulos tiene que dar siempre 360 grados. ¿Ya? Entonces acá tengo 360 y acá en el fondo lo que dibujé en un principio fue la mitad, que son 180. Pero siempre va a ser de a dos, o sea, estos dos suman 180, pero son de a dos que están uno al lado del otro, no son cualquiera. O sea, por ejemplo, el 1 con el 3 también forman 180 grados, porque vuelvo a hacer el mismo dibujo.
¿ya? El mismo dibujo. El 3 con el 4 también forman 180 grados. Y el 2 con el 4 también forman 180 grados. Pero no el 3 más con el 2 me suman 180 ni el 1 con el 4, sino que van consecutivos, que se llaman. ¿Ya? Entonces eso también es muy importante. Eh, y eso es lo que tienen que recordar fundamentalmente para poder resolver algunos ejercicios, ¿ya? Así que eso es en cuanto a los ángulos formados por dos rectas y una secante. Espero que no tengan mayores dudas y que les vaya muy bien en el estudio. Nos estamos viendo entonces en una próxima unidad. Hasta pronto.